Llama la atención que la oración que el Señor Jesucristo pide que hagan no es para que el anticristo no se manifieste, no es para que aquella tribulación no llegue, es para que Dios los guíe en su salida. Y mencionábamos justo cómo tenemos que estar conscientes de la voluntad de Dios para que nosotros podamos orar conforme a su voluntad, porque en ocasiones Dios permitirá que pasemos situaciones difíciles y nuestra oración, más allá de decir que el Señor reprenda al diablo, a veces Dios permite que pueda llegar para que nuestra vida sea formada y que podamos atravesar procesos para que nos puedan ayudar a crecer y edificar. Oren, dijo el Señor Jesucristo. Y versículo 21, entonces, hermanos, de ahí partimos el día de hoy. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Inicia este versículo diciendo por qué. Y este vocablo por qué como tal es una conjugación explicativa. O sea, este por qué da la razón del por qué el Señor Jesucristo está diciendo en los versículos previos: cuando suceda la abominación desoladora, huyan lo más rápido posible de Jerusalén. No se detengan, no regresen a las casas. Si están en la azotea, salgan huyendo, corran por su vida. Y a continuación el Señor Jesucristo da la razón. Y Él dice por qué los está animando a huir lo antes posible, a salir de la ciudad, a correr en el momento en el que la abominación desoladora suceda. Y el Señor Jesucristo dice, porque habrá entonces gran tribulación. Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Desde el Antiguo Testamento se habla en algunas profecías acerca de esto que va a suceder hacia el final de los tiempos. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 30, haciendo referencia justo a esto también, Jeremías dice así, Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. De manera que en el Antiguo Testamento se refiere a este momento como el tiempo de angustia para Jacob. Y en la Escritura lo podremos encontrar como el tiempo de angustia para Jacob o el tiempo de la gran tribulación. Estas dos referencias, pudiéramos decir en cierta manera, son como sinónimos, se refieren al mismo evento, se refieren a lo mismo que va a suceder, la gran tribulación o el tiempo de angustia para Jacob. Y el Señor Jesucristo es muy claro cuando dice que no ha habido un tiempo así en toda la historia de la humanidad. No lo ha habido, e incluso estas palabras son similares a las palabras que el profeta Daniel expresa cuando habla también acerca de esto mismo. Daniel es un profeta que habla acerca del final de los tiempos y de lo que sucederá y de la manifestación del anticristo. Y cuando Daniel habla acerca de esto también, él menciona lo mismo, que son estas palabras que el Señor Jesucristo usó, de que no habría un tiempo igual en la historia de la humanidad. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel dice que va a ser un tiempo de gran angustia como no ha habido en la historia de la humanidad, y el mismo Señor Jesucristo lo dice. No va a haber un tiempo en la historia de la humanidad como este, ni antes ni después. Será un tiempo de gran angustia, de gran tribulación, de gran persecución. Y es difícil poder imaginar esto, hermano, cuando en la historia de la humanidad ha habido tantas guerras. Cuando en la historia de la humanidad ha habido tantos episodios tristes, lamentables. Cuando en la historia de la humanidad la historia ha registrado lo que es el corazón malvado y perverso que no tiene límites para hacer maldad. Y hemos visto cómo pueblos al momento de conquistar naciones arrasaban naciones y no les importaba llevarse niños, mujeres, violaban a las mujeres, a los niños los tomaban, los azotaban con el piso, los mataban. Y es difícil imaginar que en la historia vaya a haber un momento que sea aún peor de lo que ya ha vivido la humanidad. Pero el Señor Jesucristo es muy claro y Él dice, no ha habido ningún momento en la historia de la humanidad como el que sucederá hacia el final de los tiempos. Ahora, para poder entender un poco de lo que sucederá hacia el final de los tiempos y de esta persecución que se levantará por parte del anticristo, ya hemos hablado un poco de la manifestación del anticristo. Hemos hablado un poco acerca de lo que será su carácter, que será un carácter dinámico, una personalidad que atraerá a la gente. Hemos hablado de que por medio de engaños también ocupará el lugar, el trono, y tratará de establecer su reino en el mundo, un reino mundial, una religión mundial. Hemos hablado de su plan, que será un plan demoníaco. Y no solamente su plan será demoníaco, sino él mismo tendrá un poder y será un poder diabólico.
El Señor Jesucristo nos hace referencia a este tiempo de la gran tribulación. Y el libro en la Biblia que nos da más detalles de lo que será ese tiempo es sin duda el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos detalla lo que sucederá durante el tiempo que el Señor Jesucristo está refiriendo aquí, que dice: no ha habido ni habrá en la historia de la humanidad un tiempo como ese. Y en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19 podemos ver a detalle lo que será en ese tiempo. Pero yo quiero llevarlo el día de hoy, hermano, a algunos pasajes del libro de Apocalipsis para entender lo que será la humanidad hacia el final de los tiempos y el corazón del hombre hacia el final de los tiempos. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 7, hermano. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Esta es, en el capítulo 11, versículo 7, es la primera de 36 alusiones que se hacen a la bestia, que es el anticristo. Lo puede encontrar en la Biblia como el anticristo, como el hombre de pecado, el hombre de perversión, o como la bestia en el libro de Apocalipsis. Y aquí en el capítulo 11 aparece por primera vez haciéndose referencia a él. Obviamente no es ahí que inicia su aparición en el mundo, ya habrá aparecido antes, pero aquí en el capítulo 11 pareciera ser que es justo a la mitad de este tiempo cuando ocurre la abominación desoladora. Y hay algo que pasa en el mundo y nos lo relata Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Dice Apocalipsis 11, 7: cuando haya acabado en su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En Apocalipsis capítulo 11, del versículo 2 al 12, nos relata la Biblia acerca de dos testigos. Dos testigos que el Señor mandará en el mundo durante el tiempo del fin, que ellos testificarán del Señor. Que ellos serán testigos de lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Que ellos profetizarán contra el mundo entero y durante 3 años y medio, dice la Escritura, ellos estarán hablando en el mundo con claridad. 3 años y medio, y la gente que quiera hacerles daño no podrá, porque estos dos testigos tendrán poder para hacer señales, para hacer milagros. De eso sus ministerios son parecidos a los milagros y señales que hicieron Elías y Moisés. Cuando Elías cerró el cielo para que no lloviera durante varios años, de igual manera se dice que ellos tendrán poder para cerrar el cielo. Moisés, cuando se convirtió el agua en vino, de igual manera estos testigos tendrán poder para convertir, el agua en sangre, de igual manera tendrán poder para convertir el agua en sangre. De manera que tendrán poder para actuar hacia el final de los tiempos. Y dice la Escritura que si alguien se levanta contra ellos y que si alguien quiere matarlos, aquellas personas sufrirán esa suerte. Que ellos tendrán la autoridad para en cierta manera terminar con sus enemigos durante 3 años y medio. Pero al término de los 3 años y medio, entonces el anticristo se levanta contra ellos, hace guerra y termina matando a estos dos testigos. Y es lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Pero veamos, hermanos, un poco de lo que es la actitud de la humanidad en este tiempo cuando sucedan estas cosas. Algunos creen que justo el asesinato de los dos testigos coincide en cierta manera con la entrada del anticristo en Jerusalén, con el tomar esta manifestación de sentarse en el templo y de autoproclamarse como Dios, de esto que es conocido como la abominación desoladora y que hemos hablado hace un par de semanas acerca de ello. Dice el versículo 7 y 8, lo vuelvo a leer, hermano. Versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Primero, no queda duda de que la ciudad a la que está haciendo referencia aquí el apóstol Juan es la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad donde el Señor Jesucristo fue asesinado. Pero se refiere a esta ciudad como la ciudad que en el sentido espiritual es igual y comparado con Sodoma. Sodoma, esta ciudad que en el Antiguo Testamento vemos en la historia, fue destruida con fuego a causa de su pecado y de su maldad. A causa del pecado que se vivía en esa ciudad, de la perversión a la que habían llegado, de cómo no tenían límites, de habían dado rienda suelta a su cuerpo y a sus placeres y no habían tenido límites, ofendiendo a Dios constantemente hasta que fueron destruidos con fuego que descendió del cielo. Y la Escritura aquí señala que Jerusalén para ese entonces será similar a lo que era la ciudad de Sodoma.
De manera que la ciudad de Jerusalén hacia el final de los tiempos será una ciudad de perversión, será una ciudad de pecado. Por eso se le compara con Sodoma y con Egipto, pero es la ciudad de Jerusalén. Ahora el versículo 9, Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Después de que son asesinados, estos 2 testigos son expuestos en la plaza y durante 3 días y medio dice que prácticamente en todo el mundo se verán sus cadáveres. Tim LaHaye, él escribió esto. Y dice Tim: nuestra generación es la primera que literalmente puede ver el cumplimiento de Apocalipsis 11:9. Al permitir que la gente de todo el mundo observe un espectáculo que para ellos será asombroso. Esta es una indicación más de que nos acercamos al final de los tiempos, porque habría sido humanamente imposible hace unos cuantos años que todo el mundo pudiera ver a estos 2 testigos en las calles en un momento dado del tiempo. Hasta hace algunos años era difícil poder ver el cumplimiento de esta profecía, porque aquí dice que prácticamente toda tribu, todo pueblo, toda nación en todo el mundo verán a los 2 testigos que están siendo expuestos sus cuerpos en medio de las plazas. Y en todo el mundo estarán pendientes. Y hoy nosotros somos la primera generación en la historia de la humanidad que puede ver esta profecía cumplida. Hoy, con los avances tecnológicos, prácticamente lo que está sucediendo en alguna parte del mundo se puede ver en todo el mundo. A través de las redes sociales, a través de las comunicaciones, todos pueden estar al pendiente de lo que está sucediendo en un lugar. Hoy en día usted, incluso en internet, puede encontrar páginas donde, ahora que se desató la guerra en Israel con las otras ciudades, usted podía encontrar páginas, en algunas páginas de internet podía encontrar páginas que 24/7 estaban transmitiendo. Cámaras de la ciudad que están instaladas ahí, que usted podía meterse y ver lo que está sucediendo durante 24/7. Todos los días, las 24 horas, a cada momento, a cada instante, usted puede ver eso. Y pudiera ser que hacia el final de los tiempos, cuando estos 2 testigos son asesinados, las cámaras estén apuntándoles a ellos. Que la gente pueda estar al pendiente y viendo segundo a segundo, minuto a minuto, en el tiempo que ellos quieran, poder ver al cuerpo de estos 2 testigos siendo expuestos en medio de la plaza. La primera generación que puede ver esto cumplido. Y la pregunta sería para nosotros, hermano, ¿qué tan cerca estamos ya del fin? ¿Qué tan cerca estamos ya de que estas cosas sucedan? Si nosotros somos la primera generación que pudiera ver esta profecía cumplida. Ahora versículo 10 dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Preste atención a este versículo, porque este versículo es el único versículo en donde en la tierra, durante los juicios de Dios, irónicamente hay regocijo. Es el único pasaje en el libro de Apocalipsis donde deja ver un asomo de regocijo aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es la razón de la celebración? ¿Cuál es la razón de la fiesta? ¿Cuál es la razón para que entre las naciones se manden regalos y celebren todos juntos? Es el asesinato de estos 2 testigos. Ellos estarán celebrando que estos 2 hombres que dice que los atormentaban, ahora han sido asesinados. O sea, la humanidad estará tan pervertida que cuando estos 2 hombres prediquen del mensaje del evangelio, algunos se sentirán atormentados. No estarán dispuestos a escuchar que algunos hombres se levanten y les digan que lo que están haciendo está mal, que eso es pecado, que eso ofende a Dios, que se arrepientan de su maldad, que el juicio de Dios viene, que es el tiempo que vuelvan su rostro a Él. Para ellos sentirán tormento cuando estos hombres hablen. ¿Por qué? Porque estarán sumergidos en su maldad. De manera que cuando mueren los 2 testigos, todo el mundo celebra. La humanidad entera celebra. De manera que podemos ver a través del libro de Apocalipsis una humanidad perdida, que durante el tiempo de la tribulación, hermanos, Dios está derramando los juicios. Mire, en el tiempo de la gran tribulación podemos ver el anticristo intentando establecer su reino mundial, su religión mundial. Pero a la misma vez que esto está sucediendo, vemos a través del libro de Apocalipsis los juicios que Dios está desatando sobre la tierra.
En Apocalipsis usted lo puede ver como los sellos, las trompetas, las copas, que son juicios de Dios sobre la tierra. De manera que en cierta manera a la misma vez, mientras el anticristo está desatando esta persecución, Dios está derramando sus juicios sobre la tierra. Pero ahora poder ver un poco de cómo estará la humanidad en su maldad. Apocalipsis capítulo 6, vaya conmigo, hermano. Cuando se desate el sexto sello y el juicio de Dios venga sobre la tierra, dice Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas y entre peñas de los montes. Versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mire, para el tiempo del fin, mientras Dios está derramando sus juicios sobre el mundo, los hombres, para la humanidad no les quedará duda de que el que está detrás de todo esto es Dios. Ellos serán conscientes de que Dios está detrás de todo, que lo que está viniendo sobre la humanidad, que los juicios que se están desatando, que lo que está pasando, Dios está detrás de todo esto. Ahora, lejos de ellos arrepentirse, lejos de ellos elevar una oración a Dios, aquí nos dice Apocalipsis, elevaron una oración, pero triste y lamentablemente su oración la elevaron a la naturaleza, a la madre naturaleza. Escóndenos de aquel Dios que está desatando los juicios. No elevaron su voz a aquel que tiene poder para escuchar el clamor y perdonar el pecado. No elevaron su voz a aquel que estaba desatando el juicio sobre ellos. Elevaron su voz a los montes, a la naturaleza. Escóndenos de ese Dios. Escóndenos. Porque no quieren reconocer su pecado, porque no quieren reconocer su maldad, porque no se quieren convertir de su mal camino. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, hermano. Apocalipsis capítulo 9. Cuando se están desatando, son los sellos en esta parte. En Apocalipsis 9 es la parte de las trompetas, que son juicios de Dios también sobre la tierra. Dice, y los otros hombres, 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Los juicios están cayendo sobre la tierra hacia el final del tiempo, y la gente es consciente de lo que está sucediendo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que lejos de arrepentirse de su pecado, siguieron en sus mismas prácticas. Porque ¿qué veremos en el mundo hacia el final del tiempo? Que ellos encontrarán en el anticristo lo que ellos tanto han esperado. Aquel a quien pueden reconocer como Dios, pero que en cierta manera les permite vivir su vida como ellos quieren. Aquel a quien ellos pueden reconocer como Dios, pero les permite que le den rienda suelta a sus deleites y placeres, que vivan desordenadamente, que vivan en pecado. La adoración a Satanás será parte de la religión mundial hacia el final del tiempo, y de manera que el mundo abrazará al anticristo y lo reconocerá como su Dios, porque les da lo que ellos quieren, les permite vivir en su pecado, de manera que aunque son conscientes de que Dios les está llamando, de manera que aunque son conscientes de que Dios está obrando a través de los juicios, no se arrepintieron de su maldad, no se arrepintieron de su pecado, cerraron su corazón. Apocalipsis capítulo 16, otros dos pasajes más para ver el corazón de la humanidad hacia el final del tiempo. Apocalipsis 16, 8. Esto es en la parte ya de las copas. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vea lo que nos deja claro Apocalipsis. No tienen duda de quién es Dios. Saben que Él está detrás de todo esto y que tiene el poder para hacer lo que está haciendo. Y aún así no se arrepienten de su maldad.
blasfeman contra Él. Uno puede pensar, ¿cómo es posible que el corazón humano llegue a una condición tal que lejos de convertirse de su mal camino, prefiera continuar en su pecado en lugar de venir a aquel que le puede dar de su gracia y de su perdón? ¿Cómo es posible que el corazón humano llegue a una condición como esta, donde se cierren al punto tal que prefieran vivir en su maldad que aceptar el amor del Padre? ¿Cómo puede ser posible esto? Apocalipsis 16:10 todavía dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Apocalipsis 16:11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Estarán tan pervertidos que no querrán saber nada del Dios del cielo. Encontrarán en el anticristo la respuesta a lo que ellos han deseado para vivir como ellos han querido. Pero de algo podemos estar seguros, hermano, que ateos, gnósticos y toda la humanidad sabrá quién es Dios. Pero triste y lamentablemente lo que ha sido una constante en la historia de la humanidad, lejos de reconocerlo a Él como Dios y Señor, se han cerrado en su corazón. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se conocieron de Dios, pero lejos de reconocerlo, se envanecieron. Y esta ha sido la trágica historia en la humanidad, que lejos de venir a Él, uno se cierra en su corazón y en su maldad por querer vivir en su pecado. En Juan capítulo 3, versículo 19 dice: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3 nos dice: son conscientes de la luz, pero para ellos les parecen mejor las tinieblas. Son conscientes de la luz, pero no quieren venir para que sus obras no sean expuestas. Prefieren vivir perdidos en su pecado. Y esto sucederá hacia el final de los tiempos, pero donde la maldad se va a exponer a puntos que nunca antes se han visto en la historia de la humanidad. Y es ahí donde podemos ver lo que es la gran tribulación, donde el pecado y la maldad gobiernan o reinan sobre el mundo entero. Y el Señor Jesucristo es muy claro y dice que no ha habido un tiempo así en la historia de la humanidad. Mira, hermano, ¿cómo imaginar algo así cuando, si vemos en la historia, en el holocausto de Hitler, se dice que por lo menos fueron 6 millones de judíos que fueron asesinados en el holocausto de Hitler? 6 millones de judíos asesinados en el holocausto de Hitler. Y el Señor Jesucristo está diciendo, cuando venga la gran tribulación, lo que va a suceder será algo que no se ha vivido nunca en la historia de la humanidad. Nunca antes ha habido algo así. De manera que durante ese tiempo será un tiempo de gran persecución. El anticristo querrá desaparecer a la nación de Israel. Se irá en contra del pueblo judío, pero no solamente en contra del pueblo judío, sino también en contra de todo aquel que crea y reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Todos aquellos que durante el tiempo de la gran tribulación escuchen el mensaje y respondan positivamente al mensaje. Porque gracias a Dios que aunque el mundo estará perdido en su maldad, aún habrá gente que entregará su vida a Jesucristo. Y el anticristo irá en pos de todos ellos. Y lo que va a suceder, hermanos, no tiene precedente en la historia de la humanidad. Será un tiempo de gran persecución. Por eso se le conoce la gran tribulación. Ahora, podemos imaginar números y hablar de millones de personas muertas. Pero decía en la mañana, a veces nos insensibilizamos cuando hablamos acerca de la muerte. Y cuando hablamos acerca de números así tan grandes como 6 millones de judíos asesinados en el holocausto, a veces nos insensibilizamos. Pero creo yo que somos un poco más conscientes cuando a cada uno de ellos les ponemos un nombre. Y cuando de algunos de ellos podemos conocer sus historias y saber que algunos de ellos eran hijos, algunos eran padres, eran hermanos, algunos tenían familias, algunos estaban casados,
Algunas tenían la ilusión de poder crecer. Y lo mismo cuando vemos lo que ha sido la persecución que la iglesia ha sufrido durante los 20 años que la iglesia ha existido. Han sido tantos los que han muerto por causa del evangelio, pero cuando vemos testimonios de algunos de ellos que han sido asesinados, creo yo que podemos ser un poco más conscientes de lo que sucederá hacia el final de los tiempos. Iniciando el 3er siglo de nuestra época, en Cartago, África del Norte, 6 creyentes subieron a la plataforma, el año 202 de nuestra era. Ante ellos estaban en una plaza, en el mercado, y se había congregado una gran multitud porque querían presenciar el juicio. Uno por uno fueron interrogados aquellos 6 creyentes. Y uno por uno confesaron su fe. Al llegar el turno a esta joven de nombre Perpetua, ella pudo ver entre la multitud que allí estaba su padre. Y su padre sostenía en brazos el niño de ella. Y su padre desde la multitud levantó la voz para tratar de hacer reflexionar a Perpetua. Y su padre le pide a Perpetua, le dice: ten piedad de tu hijo. El juez escucha al padre y trata de tomar la causa del padre, de manera que el juez le dice a Perpetua: considera los cabellos blancos de tu padre, considera los tiernos años de tu hijo, ofrece sacrificio por el bienestar del emperador. Es todo lo que tienes que hacer. Ofrécele sacrificio al emperador. Perpetua firmemente respondió: no ofreceré sacrificio. A lo que el juez entonces la interrogó insistentemente diciéndole: ¿eres cristiana? Y ella con firmeza dijo: sí, soy cristiana. Entonces el juez dictó sentencia, y la sentencia para Perpetua y todos aquellos hombres era que iban a morir condenados a ser devorados por bestias salvajes en una celebración del cumpleaños del César. Ahí serían llevados como un espectáculo público para que todos pudieran ver la suerte de aquellos 6 que habían entregado su vida a Cristo. Cuando ellos fueron tomados presos, solamente había 5 de ellos. Esos 5 eran creyentes recientes. Quien les predicó de la palabra no estaba con ellos cuando ellos fueron tomados presos y llevados cautivos. Pero él escuchó que los habían tomado presos y él fue y se entregó a las autoridades para poder estar con sus hermanos. Este hombre, que era un diácono en la iglesia, después de que escuchó esto, fue y se entregó y dijo: yo también soy cristiano, para estar con sus hermanos y poder alentarlos en la fe, poder animarlos. Perpetua era una joven de solo 22 años. Pertenecía a una familia rica e influyente cartaginense. Ella se hizo cristiana, y cuando ella se hizo cristiana, Felicitas, que era su sirvienta, también se hizo cristiana, y los esclavos de ella también se hicieron cristianos, y ellos eran los que estaban siendo juzgados, junto con aquel que les había predicado y compartido de la palabra. Cuando llegó el día que se había dictado para ellos en su sentencia, ellos salieron de prisión y se dirigieron al anfiteatro. Se dirigieron como quien se dirige al cielo. Se dice que sus rostros brillaban, caminaron firmes. Aquel anfiteatro fueron entregados a las fieras. Algunos de los creyentes ahí murieron devorados por los animales. A Perpetua y a Felicitas las colocaron al lado de un toro. Se dice que el toro embistió a Felicitas y la hirió gravemente. A Perpetua la lanzó por los aires y le desgarró sus vestiduras. Y cuando Perpetua cayó en tierra, ella se levantó rápidamente para ir con su sirvienta Felicitas y a levantarla y tratar de animarla. Después de unos instantes, aquel toro ya no las quiso atacar más. Y ante esta situación, lo que resolvieron entonces las autoridades fue entregar a todos aquellos que habían sobrevivido a las fieras, entregarlos a los gladiadores, para que los gladiadores acabaran con su vida. De Felicitas se dice que le asignaron un joven gladiador que no tenía experiencia, que no estaba acostumbrado a este tipo de momentos. Y él comenzó a herir a Felicitas entre sus costillas, levemente. Y después de algunas heridas, cuenta la historia que la misma Felicitas
tomó la espada de aquel gladiador y con su mano ella la dirigió hacia su garganta para que aquel hombre así terminara con su vida. Y así murió esta joven. Perpetua lo tenía todo. Tenía sangre noble, tenía riquezas, tenía una buena familia, tenía inteligencia, tenía juventud, tenía belleza. Su niño de escasos meses de nacido, todo lo tenía. Pero ninguna de esas cosas eran más importantes que el amor por su Dios. Nada de eso valía más para ella que el amor por su Señor. Antes de morir, Perpetua le dejó una nota a sus familiares y ella dijo esto: no sientan vergüenza por mi muerte. Creo que es el mayor honor de mi vida y le doy gracias a Dios por haberme llamado a morir por su nombre y por su causa. Él le otorgó el mismo honor a los santos profetas y a sus queridos y amados apóstoles y a sus benditos y escogidos mártires. No tengo la menor duda de que estoy muriendo por la causa de la verdad. Así con dignidad dio su vida por Jesucristo. Ahora, historias como esta, hacia el final de los tiempos, se repetirán una y otra y otra. Miles, 100 miles, como nunca antes en la historia de la humanidad. Aquellos que creen en Jesús serán perseguidos como nunca antes y morirán defendiendo su fe. Tendrán la opción de reconocer al anticristo como su Señor y su Dios. Acepta la marca de la bestia, reconócelo. Acepta su dominio, acepta su gobierno. Tendrán la opción de reconocer al anticristo, a la bestia, de postrarse y adorar a Satanás, o permanecer fieles a su Dios. Y muchos de ellos darán su vida por causa del evangelio, permaneciendo fieles a Dios hasta el final. Historias como estas se repetirán muchas y no tenemos idea de lo que será en realidad de ese tiempo hacia el final. La guerra más sangrienta en la historia de la humanidad ha sido la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se dice que murieron entre 50 y 70 millones de personas. Representa más o menos un 2.5% de la población de ese tiempo. Entre los que van a ser asesinados por el anticristo, por los judíos que querrá desaparecer de la nación de Israel, por aquellos que creen en Jesús. Y no solamente los que serán asesinados por el anticristo, sino también todos aquellos que morirán a causa de los juicios de Dios que estarán viniendo sobre la tierra. De verlo esto en el libro de Apocalipsis, hermano, nos dice que será más del 50% de la población. La Segunda Guerra Mundial representó de entre 50 y 70 millones. Para el tiempo del fin será más de 4,000 millones de personas, considerando los que hoy vivimos en el mundo. Con esto podemos tener una idea de lo que será ese tiempo y de la catástrofe que se vivirá en el mundo. Y entonces, Mateo capítulo 24, hermano, vaya conmigo. Regresando a Mateo 24. Versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Miren, aquellos días del tiempo de la gran tribulación es un tiempo que está establecido y conforme a la Biblia no queda duda que el tiempo serán 42 meses o 1260 días o 3 años y medio. Durante 3 años y medio se va a estar viviendo todo este desastre en el mundo, toda esta persecución por parte del anticristo de querer acabar con el pueblo judío y de levantarse también en contra de todos aquellos que creen en Jesús.
Durante 3 años y medio. Hay un periodo de tiempo y está bien definido en la Escritura. 3 años y medio será el tiempo. Daniel capítulo 7 versículo 25 lo dice. Apocalipsis capítulo 12 versículos 6 y 14. Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. 3 años y medio será el tiempo de esta gran tribulación. No queda duda. Y el Señor Jesucristo dice, si no hubiera un tiempo establecido, nadie sería salvo. Y ya hemos mencionado antes, este punto de salvación no tiene que ver con la salvación de los que se van al cielo o los que se van al infierno. Este punto de salvación del que se refiere la Escritura en este contexto está hablando de la gente que va a sobrevivir. Dice, si este tiempo no fuera cortado por lo que se va a estar viviendo en el mundo, si no se le pusiera un límite, nadie quedaría vivo para cuando Jesucristo venga. De manera que hay un tiempo establecido, y dice aquí, por causa de los escogidos. Esto es por causa del pueblo que Dios tiene preparado para sí. Por causa de ellos Dios le ha puesto límite. Ahora versículo 23 dice, entonces enlaza versículos que siguen a continuación con los versículos 23 y 24, o con los versículos 21 y 22. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Durante el tiempo de la gran tribulación, en medio de todo ese desastre que se vivirá en el mundo entero, algo que se distingue aquí, lo podemos ver en Mateo capítulo 24, será una época de engaño. Será una época donde la gente será engañado, donde abundarán los falsos cristos, pero sobre todo resaltará el anticristo, que se reconocerá como el Cristo, el Mesías, el que estaban esperando. No solamente él, el falso profeta que vendrá de la mano con él, y que juntos harán grandes señales, harán prodigios. La gente irá tras ellos, irá a adorarlos, reconociéndolos como Dios, reconociéndolos como Señor. De manera que esto sucederá hacia el final del tiempo. Pero ahora, en estos versículos, les digo, están enlazados con los otros, donde el Señor Jesucristo está diciendo, cuando suceda la abominación desoladora, huyan, escóndanse en los montes, escapen por su vida, resguárdense, porque viene tiempo de gran tribulación. Y dice, entonces, si vienen y les dicen, mira, acá está el Cristo. De cierta manera, si alguien te quiere hacer salir de tu escondite, no salgas. ¿Por qué? Porque te van a decir, acá está el Cristo, está en el desierto, está aquí, está allá. Y dice el Señor, ya les he dicho, no les crean, porque serán falsos. No les crean, porque no será así. Luego llega el versículo 27, que es donde queremos cerrar el día de hoy, hermano. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y lo que Jesús está diciendo, dice, va a haber falsos cristos. Les van a decir, está en los aposentos, está en el desierto, está acá. Y el Señor Jesucristo, no les crean. Porque la venida del Hijo del Hombre va a ser como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. No sé si usted ha visto cuando llueve, sobre todo es cuando vemos que los relámpagos caen. Pero cuando un relámpago viene y cae, se puede ver iluminado todo el cielo. Y es algo que es difícil que pueda pasar desapercibido. Y el Señor Jesucristo está diciendo, así será la venida del Hijo del Hombre. Así, de esta manera va a ser la venida del Hijo del Hombre. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, cuando vengan y les digan, acá está el Cristo en el desierto, acá está el Cristo en los aposentos, acá está el Cristo escondido. No, en cierta manera el Señor Jesucristo está diciendo, Él no va a aparecer en su segunda venida como alguien que está planeando una revolución a escondidas. Él no va a comenzar a planear de qué manera va a venir y recuperar el mundo que a Él le pertenece. No, Él no comenzará a hacer planes y poco a poco irá creciendo juntando a sus seguidores. No, Él aparecerá de forma repentina, pero no estará en los desiertos, no estará en los aposentos. Dice la Escritura, Él se manifestará y se hará visible. Él no estará escondido para que pregunten en dónde está. Él se hará visible para que todo el mundo lo pueda ver. Y esto mismo lo señalan las Escrituras en otros pasajes, Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Cuando Jesús ascendió al cielo, en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Este es el relato cuando Jesús, después de haber resucitado, está ascendiendo al cielo. Los discípulos están ahí mirando al cielo cuando él está siendo ascendido, y a la vez dice aquí Lucas que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, que nosotros podemos saber que son ángeles que vinieron a ellos, y estos 2 ángeles que están ahí con ellos les dicen, los cuales también les dijeron, Hechos 1:11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, ¿quién? Nuestro Señor glorificado, el que se levantó de la tumba. Este mismo Jesús, con un cuerpo glorificado, descenderá del cielo, es lo que dice la Escritura. Hermano, Jesús vendrá a este mundo y no vendrá de forma espiritual como algunas religiones enseñan. No vendrá de forma secreta y misteriosa, no. Jesús aparecerá en el mundo y aparecerá de forma visible, de manera que todo el mundo lo pueda ver. Este mismo Jesús aparecerá en las nubes, es lo que dice Lucas. Así vendrá corporalmente, de forma visible, en una nube. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1:7 dice, y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vean lo que la Escritura dice. Entonces el Señor que está diciendo, él no va a estar escondido. Él no va a estar en el desierto, él no va a estar en el aposento, no. Cuando él venga en su segunda venida se manifestará, de manera que no quedará duda de quién es él. Todo ojo le verá, se manifestará en gloria. Él vendrá a este mundo, no como la gente lo espera. Y su primer venida fue así. Por eso no le entendieron los fariseos, los líderes religiosos, porque ellos no esperaban su primer venida de esa manera como él vino, como ese siervo humilde, sufriente. Y ahora ellos estarán esperando a alguien que tal vez surja del anonimato, alguien que tal vez en el desierto vaya planeando su revolución, sus estrategias para ir y conquistar y derrocar el reino del anticristo. Pero él no aparecerá así. Él no saldrá de los desiertos, él no saldrá de los aposentos, él vendrá del cielo con poder y con gloria. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Él viene en las nubes y ahora se manifestará con poder y gloria. Él es nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que sostiene el universo. Ese mismo Dios descenderá del cielo, hermano. No habrá necesidad de irlo a buscar. Él viene a buscar a la humanidad. O sea, la gente no tendrá que preguntar ¿en dónde está el Cristo? ¿En dónde está? Vayamos a buscarlo. No, Él viene a buscar a la humanidad. Triste y lamentablemente para algunos vendrá a buscarlos para juicio, pero para otros vendrá a buscarlos para darles paz, seguridad, para establecer su justicia. Pero Él vendrá con poder y autoridad. ¿Y sabe qué? Aquellos que lo negaron, aquellos que blasfemaron, aquellos que se levantaron contra Él, todos esos hombres que quisieron vivir su vida perdidos en su maldad, ya los veo aquel día cuando vean la manifestación gloriosa de nuestro Señor en las nubes. Temblarán de miedo porque se encontrarán con la justicia eterna, con el Dios verdadero, con el Dios que hizo el cielo y la tierra. Se verán cara a cara con Él y no tendrán excusa ni forma de cómo defenderse. Ese es nuestro Dios que viene a esta tierra de forma visible para reinar con poder y con justicia. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. La segunda venida de Cristo, la Escritura apunta hacia allá, y será uno de los eventos, si no es que el evento más glorioso en la historia de la humanidad. Lo que tanto ha esperado la humanidad. El que viene a ponerle fin al pecado. Ya no habrá más maldad, ya no habrá más injusticia. Él vendrá a establecer su reino. Pero será un día de celebración, será un día de gozo para aquellos que esperan en Él. Pero para aquellos que han vivido su vida perdido en su maldad, en su pecado, será un día de lloro, de tristeza. Pero para los que esperan en Él será un día de celebración. Es lo que tanto ha esperado el mundo.
El mundo ideal, un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo de justicia, un mundo donde no haya maldad, es lo que tanto he esperado, y Él viene a establecerlo. Y hablaremos ya con detalle de la segunda venida de Cristo en la siguiente semana. Pero Él se manifestará. El que dice, no crean si les dicen que está en el desierto, no crean si les dicen que está en el aposento, porque cuando aparezca todos lo verán. En su esplendor y gloria todos lo verán. Tal y como Él es, lo conocerán. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. Serán días de gran confusión hacia el final de los tiempos, de engaño. Serán días de gran persecución hacia el final de los tiempos. Serán días donde la maldad no tendrá límites. Serán días de muertes, de pestes, de hambre, de desastres naturales. Y en medio de ese caos que vivirá el mundo, aparecerá el Señor en gloria. Y Él viene a reinar. Él viene. Y esto es una realidad. Solo quiero cerrar haciendo una reflexión como lo hacíamos en la mañana. Vemos el corazón del mundo hacia el final del tiempo y cómo estarán perdidos en su maldad. Y Dios les mostrará que su poder, y verán su poder, verán la mano de Dios, y lejos de voltearse a Él, le dan la espalda. Y me hace pensar en cómo hay gente que en nuestro tiempo, una y otra vez, puede ver la gracia de Dios, puede ver la misericordia de Dios, pero una y otra vez le dan la espalda. Dios es paciente. De una u otra manera, Él viene y muestra su poder. Hay gente que viene y le busca así durante algún tiempo, pero luego, atraídos por su pecado, le dan la espalda. Para ir a vivir como quieren, para ir a vivir desordenadamente. Porque a veces es difícil, porque lo que Dios pide de ti es todo. Él no quiere que te entregues a medias, no, Él pide todo. Por eso Perpetua ya dijo, para mí no hay nada más importante. Su padre la quería persuadir mostrándole a su hijo y diciéndole, mira, considera a tu hijo. Y ella dijo, no hay nada en este mundo que valga lo del amor de mi Señor. Y Dios pide todo de ti. Dios pide todo de ti. Él pide que nos entreguemos a Él sin estar con, ay, Dios, te busco, sí, en el momento de necesidad, pero después me atrae más mi pecado. Me atrae más lo que vivo acá, y a quien le da la espalda a Dios para ir en pos de su pecado una y otra vez. El peligro de vivir de esa manera es que uno puede llegar al punto de no retorno, porque a medida que uno está viviendo de esta forma, el corazón se va endureciendo, puede llegar al punto de no retorno, donde ya ni siquiera eres consciente de la maldad de tu pecado, ya ni siquiera de redarguye, ya ni siquiera. Por eso hoy es tiempo de gracia y misericordia. Pero no esperemos a que llegue el juicio de Dios y que sea demasiado tarde para querer voltear al cielo. Hoy es el día de rendirnos a Él y entregar nuestra vida entera para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad. Le invito a cerrar sus ojos ahí en su lugar.
Señor.